Yo creo que lo que hace la economía política de la comunicación es entender la comunicación en una perspectiva histórico-estructural. Entonces entender un poco las bases económicas y políticas de la estructura de los medios de comunicación. Y yo creo que esa es una parte importante del conocimiento que se debe tener sobre los medios. Yo creo que la primera cosa es que está claro es que la comunicación es una instancia de poder. Entonces, en general, en los distintos sistemas sociales, distintos países, la comunicación es una herramienta fundamental que tienen el Estado, que tienen los capitales individuales de comunicarse con un público. Y esto le da a los grupos que controlan los medios de comunicación un poder importante en la estructura política del país mismo, ¿no? Entonces hay siempre una disputa, es un terreno necesariamente de disputa en función del poder que tiene. O sea, no es otra cosa que el poder que tiene el mismo pueblo, yo diría, ¿no? La capacidad que tiene la comunicación de hacer esta mediación entre los poderes y la gente, significa que la gente tiene un poder y que se pretende controlar. En economía política podrá haber otras interpretaciones, economía política de la comunicación, pero yo creo que hay una contradicción en el sistema. Entonces, las industrias culturales, los medios de comunicación, en cuanto a estructuras de mediación, son estructuras en que la cultura popular está incorporada. Entonces, para ejercer hegemonía es necesario incorporar en el interior de las estructuras de mediación determinados elementos que son en sí mismos contradictorios. Entonces, por ejemplo, el trabajo cultural en la industria cultural es un trabajo subsumido, vamos a decir. Hay una relación capital-trabajo que es siempre una relación que envuelve una tensión, pero además hay una relación entre la cultura del pueblo, que es de donde viene la cultura de masas, y la propia industria cultural como cultura de masas. Entonces, ese diálogo es un diálogo permanente. Yo digo, en términos más técnicos, que hay una subsunción también de la cultura a la economía, y esto genera también una tensión. Entonces, este es un sistema, además de, como decía, además de donde se juega la hegemonía, pero se juega la hegemonía también de forma siempre negociada y en forma de tensión. Yo creo que hay una interpenetración, porque este es un fenómeno, la industria cultural, los grandes medios son un fenómeno más bien del siglo XX. Entonces, si vas a ver el capitalismo del siglo XIX, la cosa era muy distinta. Entonces, me refiero al ejemplo del caso inglés que Hobsbawm estudió, en que hay culturas de clase muy marcadas y muy distintas y que están en tensión. Entonces, la cultura popular tiene sus propios... El fútbol es algo que viene que está en la cultura popular y que está por oposición a los deportes de la burguesía inglesa, o la comida que se creó la clase obrera inglesa del fish and chips y todo eso, era como dos mundos muy separados. A partir del siglo XX, la construcción de la hegemonía con la incorporación de las masas a los sistemas políticos, ¿no? Ocurre algo muy diferente. La hegemonía se construye a partir de la base de la cultura popular que se transforma en mercancía, ¿no? Entonces se recupera la cultura popular, se empaqueta de una determinada forma y se vende
o aparentemente se da gratuitamente al público porque hay otras formas indirectas de financiación. Pero entonces esta es la estructura básica de cómo se construiría la hegemonía en el siglo XX y hasta el presente momento, y esto pasa por una entrada del capital económico en la producción cultural y en la distribución de cultura. Sí, ese es el tema. O sea, el proceso sigue siendo así porque este sector todavía es el sector hegemónico en términos de producción cultural. Pero con la constitución de la red, esto cambia en un determinado sentido. Porque lo que hacía, por ejemplo, el sistema de televisión de masas, que es el núcleo principal de la industria cultural del siglo XX, era presentar un determinado producto a un público y ese público lo recibía de forma esencialmente pasiva, no totalmente, pero esencialmente pasiva. Mientras que la estructura de poder de, por ejemplo, vamos a decir, Google o Facebook, exige que el mismo usuario tenga formas de acción. El modelo económico de Google o de Facebook trabaja a base de información que se saca del mismo usuario. Entonces, son herramientas que se constituyen a partir de una otra lógica comunicativa en que la interacción del público es importante. Entonces, esto abre naturalmente, eso es una forma de control social y también una forma de dominación, pero por otra parte abre posibilidades de crítica y de organización de otras formas de comunicación que no están previstas por las instancias de poder. Entonces hay una contradicción muy grande y de alguna manera el público se está ganando herramientas que le posibilitarán en algún momento participar de las negociaciones, de la hegemonía de formas que antes no era posible. No, yo creo que hay dos problemas. El sistema está armado para fines políticos, de control social y económicos, ¿no? De publicidad básicamente. Pero funciona de esta manera. Yo creo que lo que hay que evitar es imaginar que la tecnología por sí misma va a promover cambios. Yo creo que si el movimiento social, si los sectores populares tienen perspectivas de cambio, pueden utilizar esta herramienta, ¿no? Entonces hay que conocerla y hay que ver las trampas que tiene ahí metidas, pero es una herramienta que se puede utilizar en los procesos de lucha política, de contrahegemonía y todo eso. Yo creo en eso, el movimiento social y la clase trabajadora. Yo creo que cambiar la estructura de dominación capitalista que tenemos hoy exige una conciencia y una organización de la clase trabajadora y de los movimientos sociales en general. Pues es una visión tal vez un poco antigua, pero hasta ahora no me convencieron de lo contrario. Y esto que tú dices, esa conciencia social, ¿cómo podemos dar ese paso de ese movimiento social con conciencia social? No sé, uno es el movimiento social que puede estar, tiene varias expresiones. Yo tengo mucha confianza en la juventud. Yo creo que estábamos viviendo en una situación en que ya no se esperaba ningún cambio y de repente en Brasil, por ejemplo, y de repente la juventud se va a la calle y dice, mira, no queremos que las cosas sigan como están. En diferentes países esto está ocurriendo. Tal vez sea una forma todavía no muy orgánica de organización y para el cambio, pero yo creo que eso es algo que los jóvenes tienen que hacer. ¿Y donde el rol de la comunicación puede jugar? El rol de la comunicación es fundamental, sí, y el rol de una comunicación contrahegemónica. Entonces, la apropiación por el propio movimiento social
de determinadas herramientas. Entonces, en los movimientos sociales se ve hoy que hay formas de comunicación popular y alternativa que no existían antes, que fueron permitidas por la digitalización y por la reducción de costes de los equipos, etc. Entonces se forman colectivos de comunicadores que se ven no simplemente como mediadores entre el poder y las masas, pero como mediador de un proceso de transformación social. Entonces eso está ya en el movimiento mismo, y yo creo que esa es la contribución que la comunicación puede dar a un proceso de liberación. Nosotros aprendimos cómo hacerlo. Te invitamos a ser parte del CIESPAL, porque la comunicación es un derecho.